dar las buenas tardes y bueno, celebrar que estamos aquí para esta actividad de memoria histórica, de la sección de memoria histórica y de feminismo. Las secciones, sabéis ya, para los que estáis habituados a la asistencia de nuestras actividades, que siempre hay secciones que se unen con otras secciones por el tema en cuestión que atañe a las dos. En este caso, memoria histórica y feminismo, y con nuestras dos invitadas especialmente Enriqueta Barranco Castillo y nuestra socia del Ateneo, Carmen Morente. Digamos que son como, las considero como un lujo el tenerlas a las dos juntas para esta actividad que bueno, fue propuesta por nuestra Carmen Morente y enseguida nos pareció estupendo en la conferencia o el conversatorio, mejor dicho, titulado De parteras a profesoras de parto. Se ha añadido abecedario de las primeras alumnas de la Facultad de Medicina de Granada porque viene a ser el título de la investigación del libro, que es el resultado de la investigación de Enriqueta. Carmen Morente la conocemos sobradamente, pero hay que decir que, bueno, que también es un lujo tenerla como socia en el Ateneo. Una mujer que acumula muchas cosas en su haber, muchas actividades. Ella escribe, edita textos, formó parte de la universidad en el aspecto administrativo y un largo etcétera de militancia y de muchas cuestiones que conocemos. Como veis, aquí tenemos el libro de Enriqueta y también hemos puesto este calendario que bueno, casi todos los años lo traemos aquí al Ateneo. Es un calendario republicano y está elaborado por la asociación, me has dicho, Plataforma Cívica por la República. Eso, que cada año hace con un trabajazo que tiene el calendario increíble. Y bueno, lo pongo aquí por si tenéis interés. Carmen y Roque lo han traído para exponerlo por si alguien quiere comprarlo. Yo me retiro, os dejo a las dos que habléis y bueno, nada más. Que ojalá Enriqueta venga, esté dispuesta siempre a venir, ¿no, Enriqueta? Incluso a asociarte a nuestro Ateneo, ¿vale? Voy a hacer una cosa muy chula que cuando la acabe os va a gustar también. Venga, ahí lo dejamos. Buenas tardes, gracias al Ateneo, gracias a la sección Memoria Histórica y Feminismo, gracias Enriqueta por bajar, en este caso, bien dicho, de Monachí, que está muy alto, para llegar en esta tarde de lluvia. Casi todas conocemos a Enriqueta Barranco porque por su profesión es una mujer muy conocida, principalmente por su profesión entre las mujeres granadinas. Enriqueta es doctora en obstetricia y ginecología y ha desarrollado su carrera profesional en la Universidad de Granada, siendo hasta su jubilación profesora, investigadora y además ejerciendo la clínica de su especialidad, la obstetricia y ginecología. Y tiene una característica, creo que la une con los médicos, porque no podemos decir en este caso médicos y médicas, porque no había de antaño tan preocupados por los temas sociales, que fueron eruditos, grandes hombres de letras también, pues tiene esa particularidad de que en una etapa de su desarrollo profesional decidió dedicarse a la investigación que ahora diríamos corresponde al aspecto de la memoria histórica, y ahí aparecieron grandes biografías.
entre ellas biografías de mujeres granadinas de la historia de Granada que hubieran pasado desapercibidas si no es por el trabajo de Enriqueta. Y como ella me ha dicho que dijera poco, pues aquí corto, con una chispilla nada más, porque no me evito contar cómo cuando nos conocimos éramos las dos muy jóvenes. Yo entraba para el turno de tarde en la urgencia a las 2:30 por la puerta vieja del clínico, y ella y su marido, el doctor don Emilio García Vera, pues salían de sus respectivas, que internistas, salían de sus respectivos trabajos, y yo me encontraba pues con ellos y nos saludábamos en la escalera del edificio del clínico viejo. Y ya vamos a pasar al título del libro y del conversatorio: de partera a profesora de parto, abecedario de las primeras alumnas de la Facultad de Medicina de Granada. El libro es interesante y la investigación de Enriqueta tiene 3 partes. En primer lugar, nos adentramos en la historia de los estudios de las parteras, cómo se inauguran esos estudios, cómo se va arrastrando todos los avatares para conseguir esa titulación. Otra parte muy documental, que es la reconstrucción por orden alfabético de todas las mujeres que ha rastreado Enriqueta, y que por orden alfabético aparecen aquí, que llegaron a ser alumnas y se titularon como una reivindicación de ellas como profesoras de parto. Cómo pasaron de ser esas mujeres que ayudaban a parir en los pueblos a convertirse en profesoras de parto. Y la última parte del libro pues trae documentos que nos pueden ayudar a entender el contexto de esta investigación, sobre los médicos que trabajaron formando, entre comillas, a las comadronas, a las parteras. ¿Se puede decir comadronas? De acuerdo. Es que en algunos sitios no. Matrona es lo que no se puede decir en América Latina. Sí, es que tiene otro significado. Sí, porque tiene otro significado, ¿no? Bueno, pues viene en documentación el plan de estudios de obstetricia de la Universidad de Granada, o sea, una labor impresionante que ya se cierra con ilustraciones que por primera vez que Enriqueta nos contará quién es la ilustradora y cómo surgió la idea de ilustrar este libro. Y ya vamos a la conversación. Yo te quería preguntar, Enriqueta, ¿cuál ha sido el objetivo que tú te marcaste cuando iniciaste esta investigación? Y sabiendo los objetivos, ¿qué metodología has desarrollado para conseguir todo este material? En primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo por haber aceptado la propuesta de presentaros este libro, y en segundo lugar a Carmen, porque bueno, ella y yo nos queremos mucho por razones variadas y coincidimos también en muchos intereses, así es que el interés y también los años que hace que nos conocemos, pues hace que tengamos una relación bastante cercana y que podamos hablar de temas interesantes. Y este tema, pues, espero que os resulte interesante. Hace muchísimos años ya, mi hija es doctora en historia y estudió la parte de la historia de la monarquía y la edad moderna. Yo le ayudé bastante desde el punto de vista documental. Yo ya tenía investigación histórica a mi espalda, conocía bastante el manejo de los documentos, y nos llevamos una sorpresa que a mí pues me quedó eso ahí como un remanente, y es que ni siquiera en los partos de las reinas aparecía el nombre de las comadronas, de las matronas que le atendían, e incluso en algunas ocasiones, en algunos testamentos de las reinas de ese periodo, de la moderna, pues aparece: y dejo a la comadre la cantidad de no sé cuántos mil reales que me ayudó en el parto de mi fulanito. Pero apenas aparecen 2 o 3 nombres de mujeres que tuvieron que ver con los partos de las reinas. Eso pues me quedó a mí con ese remanente de duda de por qué esta profesión no era reconocida en aquel tiempo, cuando ya era un tiempo en el que de alguna manera se habían regulado los estudios científicos médicos
por un tribunal creado por los Reyes Católicos, que era el Tribunal del Protomedicato. En el Tribunal del Protomedicato se regulaban las profesiones que hoy entenderíamos como profesiones sanitarias, los curanderos, y esta gente quedaba fuera del ámbito del protomedicato, pero los médicos, los cirujanos, sí entraban. Y las comadres, pues, han pasado épocas en las que estuvieron reguladas, épocas, por ejemplo, en la etapa de Fernando VII, en los que se abolió el Tribunal del Protomedicato y las comadronas quedaron fuera. Luego, después de la Restauración, cuando volvió Isabel II sí se preocupó de regular la profesión de matrona y también de regular la manera de acceder legalmente a ejercer la profesión, cosa que hasta entonces pues, no se había regulado. Y a partir de ese momento pues, se fue generando ya una corriente regulatoria que, bueno, pienso que benefició a las mujeres. Pero las benefició de una manera que ahora veréis, porque la historia no es tan lineal. Había beneficios y algunas cosas que no eran tan beneficiosas. Así es que yo me propuse, por una oferta que me hicieron desde el archivo universitario, rescatar las historias académicas de las primeras matronas tituladas por la Universidad de Granada, porque se reguló que solo se podrían dar en Andalucía títulos de matrona en la Universidad de Granada y en la Universidad de Sevilla. Quiere decir que media Andalucía enviaba a Granada las mujeres venían para examinarse y todos los requerimientos que exigían a Granada. Y la otra mitad, o sea que era como ahora Andalucía Oriental y Andalucía Occidental, se iban a Sevilla. Es un momento con muchos cambios políticos. En esos cambios políticos pues intervienen muchos factores. Los factores en el periodo liberal, pues se crea incluso una universidad libre, que es la Universidad Libre de Córdoba. En esa Universidad Libre de Córdoba montan un hospital universitario, montan una escuela de matronas, pero solo dura desde el año 1971 a 1974, porque la Universidad Libre de Córdoba dependía de la Universidad de Sevilla, y los catedráticos de la Universidad de Sevilla se negaron a ir a examinar a la alumna y el resto del alumnado de la Universidad de Córdoba. Aún así, rescaté la historia también de 4 mujeres que se formaron en la Universidad Libre de Córdoba. En fin, que es un periodo histórico muy complejo en el que las matronas pues, fueron siendo más o menos consideradas dependiendo de cómo... de los albores de la historia del gobierno. Así, pues, nos planteamos qué novedades aportaba mi obra y yo lo titulé Los espacios físicos como signo de poder. Sí, porque además cuando se ponen las primeras alumnas que pisan la Universidad de Granada, se pone el ejemplo de las parteras. Estamos hablando de un edificio que es muy simbólico, de espacios en los que nunca había podido acceder la mujer y que accede en determinadas condiciones. Tenemos una universidad que solo tenía una facultad de medicina en la calle Rector López Argueta, a la espalda del Hospital de San Juan de Dios. Ahí aparece reflejada en el dibujo, en la ilustración, y resulta de que solo había 4 aulas. En esas 4 aulas se daba toda la docencia de medicina. Y como no podían mezclarse las señoritas con los señores, cuando les obligaron legalmente, porque al principio los catedráticos dijeron que no querían saber nada de la enseñanza de matrona, pero en fin, después de muchas idas y muchas venidas, al final tuvieron que aceptarlo, y cuando lo aceptaron, les exigían que fueran a clase de 2:30 a 3:30 del mediodía, porque es que era la hora en la que los hombres iban a comer. No había alumnos en la facultad. Así es que de las 4 aulas que había para enseñar la carrera de medicina, las alumnas solo podían pisar una aula a la hora en la que no había alumnos. Entonces, pues, en fin, ahí es donde aparecía pues, la primera discriminación, porque la segunda discriminación, o quizás la primera, y esta fue consecuencia de ella, pues era que los catedráticos no querían
encargarse de la enseñanza de las matronas. Veían que eso era una actividad que los rebajaba, que eso no era para ellos. E incluso hubo algunos años, la Universidad de Granada durante un periodo de tiempo estuvo con una precariedad de profesorado muy grande y hubo algún tiempo en los que tenían que sortear entre los auxiliares clínicos quién daba la enseñanza de las matronas, porque los señores catedráticos la examinaban porque cobraban. O sea, por cada alumna que se matriculaba ellos cobraban. Unas veces, en fin, al principio menos, pero luego llegaron cobrando hasta 30 pesetas por examen. Y entonces pues tenían que sortear entre los auxiliares a ver a quién le tocaba dar la enseñanza de matrones. Con lo cual, encima, los auxiliares los contrataban por periodos de 6 meses, con lo cual pues una señora que había pagado una importante cantidad de dinero por ser admitida, pues se encontraba con la dificultad de que en 6 meses le daba Bermina Laboría la enseñanza y al otro pues se la daba a otro. Por eso, cuando Carmen ha mencionado que la tercera parte también es importante porque ahí relato yo la cualificación obstétrico-ginecológica que tenían los profesores de medicina y los profesores auxiliares encargados de enseñar a las matronas. Entonces había también otra discriminación. Esa discriminación era una discriminación en función de la gran cantidad de dinero que le pedían por matricularla y luego después la escasa atención que le prestaban, que es duro de reconocer, pero es así. Aún así, ellas lucharon y yo las defiendo porque veo que eran mujeres que hay que revalorizar, porque son mujeres que lucharon contra los elementos. Y los elementos, como Carmen ahora probablemente va a referir, eran elementos bastante curiosos. Aquí veis una de las ilustraciones que acompaña el libro. Están hechas por una ilustradora profesional que se llama Ina Gámez, a la cual pues yo le di información sobre los espacios físicos que a través de la plataforma de Ambrosio de Vico y de otras ilustraciones yo conservaba, y ella pues me fue haciendo proposiciones. Y aquí pues veis una imagen de dos mujeres con su bolso, con papeles en la mano, que están contándose, porque tenía que haber también cierto grado de confraternidad entre una y otra, dada la faena que le gastaban a esta persona. Así es que en la cuarta sede de la Facultad de Medicina, situada en la calle Rector López Argueta, que estaba en el espacio que actualmente se utiliza en la Facultad de Política, pues allí estaba. Ese edificio que pasó por muchas vicisitudes, pero en fin, allí estaba la antigua Facultad de Medicina y allí fue donde ellas pusieron los pies por primera vez en la universidad. Y una cosa en que no quería tapar la pantalla. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de la lectura del libro es preguntarme cómo nos podemos explicar que la atención a una función tan primaria y tan necesaria como es la reproducción del género humano haya contado no solo con la ausencia de la ciencia, que no se ha preocupado por la atención al parto, la atención a la madre, al neonato, los primeros auxilios para los niños pequeños, sino que además haya sido despreciada y dejada, ¿no? Porque esa es la historia que refleja la documentación y las conclusiones del trabajo de Enriqueta. Y yo me he preguntado si esa situación tiene algo que ver con el atraso científico de España en otros sectores de la ciencia, o también por el tema de que fueran mujeres, sean mujeres las que paren y fueran mujeres las que atienden a los partos, que también el pensamiento mágico religioso y la influencia de la Iglesia Católica también tuviese mucho que ver en esa marginación y en ese desprecio. Es muy interesante discurrir sobre esta cuestión, sobre todo porque el boletín oficial del Estado de entonces, la Gaceta de Madrid, no es lo que luego fue, sino que en estos momentos la Gaceta de Madrid era también como un periódico de noticias. Y en la Gaceta de Madrid encontré
los años 60 y algo, una noticia muy interesante en la que decía que en París, en el hospital de la Pitié, se había creado una escuela de matronas en la cual podían participar hasta 60 mujeres que podrían aprender a hacer partos de las manos, entre otros, de Madame La Chapelle. Madame La Chapelle fue una ilustre comadrona francesa que además describió y puso en práctica maniobras para conseguir salvar situaciones complicadas en el parto. O sea, en la maniobra de Madame La Chapelle, que hay varias, pero fundamentalmente pues ella lo que había hecho era que a través de su experiencia como partera, pues había conseguido solventar dificultades que los cirujanos y los médicos no habían conseguido solventar en los partos. Porque tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una época en la que la mortalidad materna era muy elevada, pero también era muy elevada la mortalidad de los niños, a consecuencia de los partos traumáticos. Y aquí en España la crueldad que representa esta pregunta que tú te planteas, pues se ve añadida por el hecho de que el médico general no era el que tenía que ser, según la ley, no era el que tenía que ser requerido por la matrona cuando el parto se complicaba, sino que si el parto se complicaba, el que tenía que ir a resolverlo era el cirujano, que no era igual que el médico. Los estudios de medicina y los estudios de cirugía iban por caminos separados. Y aquí en la Universidad de Granada se da la circunstancia de que hay un decreto en el que dicen que los médicos que vayan a ser cirujanos, o sea, que los cirujanos no tienen que estudiar obstetricia. Y se quedan tan tranquilos. O sea, que está escrito. Entonces, claro, aquí lo que existe es también una dejación de funciones claras y además también por parte de la clase médica y de los catedráticos del momento, que además de considerar que lo de los partos era cosa de mujeres y ellos no tenían que ver nada con ellas, que era como en la época musulmana, generalmente, y también está descrito en periodos anteriores, generalmente cuando el parto se complicaba, el médico dirigía la maniobra detrás de una cortina y le iba diciendo a la comadrona lo que tenía que hacer para resolver una situación complicada. No hace mucho tiempo, en uno de los países de Oriente Medio, pusieron un documental en el que todavía siguen haciendo los partos de esa manera. O sea que cuando se dificulta un parto, el médico se pone detrás de la cortina y le va diciendo a la matrona las condiciones en las que tiene que trabajar, porque según sus leyes no pueden estar presentes en el momento del alumbramiento porque no pueden ver los genitales. Y en el caso ya extremo de que el médico tenga que intervenir, tapan a la mujer por completo y solo le dejan el área genital. ¿Entiendes? Bueno, que esa herencia todavía aquí se conserva, porque si habéis estado en las consultas ginecológicas, probablemente alguna habéis terminado hasta aquí para que os revisen. Quiere decir que se mezclaban conceptos religiosos y también cierto aspecto despectivo sobre el hecho de dar a luz. Yo, leyendo las biografías de estas mujeres, que son muchísimas, he comprobado una doble marginación. Por el hecho de ser mujeres, no tener otras posibilidades y tener muchísimas dificultades que me gustaría que las explicara para acceder a los estudios universitarios, y tenían además que someterse a la voluntad de los maridos, de los padres, del párroco, del juez, bueno, una retahíla de condicionamiento, y yo digo que tendrían que echarle mucho ovario a la vida, ¿no? Bueno, aquí hay una circunstancia muy interesante desde el punto de vista práctico, que además el otro día tú y yo tuvimos oportunidad de comprobar, ¿no? Y es que la mayoría de las mujeres, cuando solicitaban ingresar en la universidad para estudiar y ser matronas, tenían una edad media de 35 años. Quiere decir que esto significa dos cosas. La primera cosa es que llevaban haciendo partos toda su vida y que solo cuando ya le apretaban las leyes
o el alcalde les decía, oye fulanita, que como no te, que como no vengas por el título en la mano te vas a enterar, pues entonces iban y se matriculaban. Por supuesto, yo nunca suponía lo que la iban a putear en la matrícula y después, pero en fin, y tenían que solventar primero el obstáculo económico. Quiere decir que yo creo que en muchas ocasiones todo lo que ellas de alguna manera habían estado ganando como aficionadas, que era lo que era. La palabra es curiosísima, eran aficionadas. Exactamente, que era lo que eran. Y yo he conocido a las aficionadas, por eso el libro está dedicado a dos de ellas. O sea, el libro está dedicado a dos aficionadas. O sea, las aficionadas estaban haciendo parto en el pueblo y tenían experiencia. Pero claro, cuando se les estrechaban las leyes, venían para invertir la cantidad de dinero que les requería todo, tenían que tener ellas patrimonio, porque si no tenían patrimonio que hubieran ganado, difícilmente lo tenían. Pero había también una cosa muy interesante desde el punto de vista práctico, y era que todas necesitaban tener permiso marital. Si no tenían permiso marital, pues no se podían matricular. La ley exigía que estuvieran casadas o viudas, no admitían a solteras, y además que todas aportaran el permiso marital. Pero claro, eso representaba un gravísimo inconveniente para las mujeres que, por ejemplo, los maridos se habían perdido. Se habían ido a América y se habían perdido, no habían vuelto, y las hay. También representaba un inconveniente para las mujeres que se habían divorciado, y las hay. Entonces eran los jueces los que tenían que autorizar la matrícula. Y luego, pues, el permiso marital se tenía que otorgar ante notario, y todas las que estáis aquí y todos los que estáis aquí ya sabéis que los notarios gratis jamás han trabajado. Quiere decir que otra inversión era el permiso marital. Si el marido no quería dar el permiso marital, pues hay una que se gasta una treta muy interesante desde el punto de vista personal, y es que coge y va y habla con el alcalde y le dice al alcalde, mire, yo quiero matricularme para ser comadrona o comadre o matrona y mi marido no me da el permiso, llámelo usted. Y entonces el alcalde llama al marido y le dice, aquí firma ahora mismo, y el marido va y firma, ¿no? O sea que, y luego pues está también, o sea, hay argucias que ellas fueron inventando de alguna manera para poder conseguir sus deseos, porque si no, pues en fin, el marido que estaba perdido, pues no podía acceder si, en fin, había que justificar que el marido llevaba perdido años, y lo había. Y luego, pues, una vez que solventaban toda esta dificultad que representaba obtener el permiso, había maridos que daban permiso para que pudieran ejercer la profesión libremente, sin ningún tipo de limitación, y que además ellas fueran las gestoras de sus beneficios, y los maridos que no le daban permiso para tanto. Le decían, bueno, yo te autorizo a que estudies, pero lo que ganes ya veremos lo que hacemos. ¿Entendéis? O sea, que eran mujeres que iban luchando a contracorriente un poco por las circunstancias sociales en las que vivían. Hay también el certificado del párroco de buena conducta, de que, en fin, todo ese tipo de cuestiones que exigían a las mujeres y que no le exigirían desde luego al que iba a ejercer otra profesión. No, los médicos no necesitaban permiso de sus mujeres para matricularse. Mira, de esas mujeres sin marido, porque había desaparecido, que a mí me ha llamado mucho la atención y he recogido el nombre de 3, y esto no lo habíamos hablado nosotras, y lo he puesto aquí. 3 que se fueron a comprar tabaco y se quedaron en La Habana, ¿no? Era frecuentísimo, ¿eh? Francisca Angustia Sánchez Martín, en la página 202. Bueno, yo ya sabéis cómo soy, y como el marido se largó sin dejar rastro. Ignacia Segura y de Dios, y el caso de María de la Concepción Tirado Calvo, que este sí efectivamente está documentado, que se fue a comprar tabaco a La Habana porque pone que se marchó a Sudamérica, dicen términos generales, y ya no se volvió a saber nada de él, ¿no?
y el caso de María del Rosario Cabrera López, que fue la que puso la demanda de divorcio y obtuvo la nulidad matrimonial al amparo de las leyes liberales que había. Sí. Y una que no he podido encontrar en la segunda lectura y me da mucho coraje no haberlo encontrado porque es paradigmático. O sea, tenían que pedirle permiso a los maridos y ahora hay el caso de una mujer que el marido era analfabeto y tiene que llevar testigos ante notario para que firmen en su nombre. O sea, ya manda narices, ¿no? Que la cantidad de adversidades que tuvieron que pasar. Bueno, la primera que se matriculó en el año 1855 tuvo que aportar un certificado de pureza de sangre. Entonces, el certificado de pureza de sangre lo obtuvo a través del expediente de limpieza de sangre que le habían hecho a su hermano, que era cura. O sea que la primera no solo tuvo que solventar todas estas dificultades, sino que incluso tuvo que aportar un certificado de pureza de sangre. Luego esa condición desapareció, afortunadamente para ella, y entonces ya, pues con la buena conducta y tal, ya con eso se podían matricular. Enriqueta, otra cosa que me ha llamado mucho la atención del libro es que si no llegan a tener, claro, la práctica la traían de sus pueblos, de sus ciudades, ¿no? Porque no tenían ninguna titulación aficionada. Y cuando eran estudiantes ya en la Universidad de Granada, ¿dónde podían practicar? Bueno, aquí hay una historia también muy interesante desde el punto de vista práctico, y es que en las clínicas de obstetricia de la universidad, en el Hospital de San Juan de Dios, que eran una ruina absoluta, hay algunas fotos ruinosas, pues resulta de que no había parto, porque las mujeres en general no venían a atender parto, a que le atendieran el parto porque parían en sus casas. Entonces había una escasez enorme de medios. Había un lugar en el que se podían atender, bueno, se atendían partos, y que esos partos que se atendían, pues eran al menos 60 o 70 al mes. Era la Casa de Amparo. La Casa de Amparo era una institución en la que iban a dar a luz las mujeres que no querían ser reconocidas como embarazadas. Entonces había ahora veréis dónde estaba, que allí pues las mujeres parían y había matronas que las atendían. Yo tengo datos recogidos de una matrona del año 1832, que luego dio lugar a una generación muy importante de matronas, y esa mujer era matrona de la Casa de Amparo. La Casa de Amparo, que era donde había parto. Pero cuando Isabel II reguló la enseñanza de matronas, dispuso que las casas de amparo eran lugares privados, secretos, y que allí las mujeres no podían ir a parir. Y aquí hay un ejemplo, que lo veis aquí en la diapositiva, y es, por ejemplo, lo que antes he comentado del espíritu francés que trató de algún momento de penetrar en España, y fue que en el año, cuando vino Sebastiani a Granada, en el año 1811, vio la precariedad en la que se desenvolvía la Casa de Amparo, y entonces, valiéndose de la gente que aquí en Granada se mostraba partidaria del francés, pues creó lo que se llamaba la Junta de Señoras de la Casa de Amparo y de la Casa Cuna. Entonces, la Junta de Señoras de la Casa de Amparo y la Casa Cuna hicieron una regulación sobre cómo tenían que ser atendidas las mujeres, regulación de entrada y salida, muchas cosas, al estilo francés, porque os he comentado antes lo de la Madame la Chapelle. Y allí, pues, había un señor que se llamaba Juan Ruiz, que presentó un programa para la enseñanza de matrona, que podéis ver ahí en el... ¿No lo veis? No, está. No, espérate. Ese es el programa que presentó Juan Ruiz en el año 1812 para empezar a enseñar a hacer partos a las alumnas de matrona. ¿Por qué? Porque este señor era
profesor de disección en la Facultad de Medicina. Y es bien probable que supiera las condiciones tan desgarradoras en las que parían las mujeres allí. Y por eso fue por lo que presentó este programa a la Junta de Señoras de la Casa Cuna y la Casa de Amparo, pero los franceses se fueron de Granada y el tema de esto se quedó como en suspenso. Y no se retomó hasta el año 1827. En el año 1827, Juan Ruiz creó una academia para la enseñanza de matronas, y esta academia pues era una institución que se basaba en los partos que había en la Casa de Amparo. Pero esto estaba al margen por completo de lo que se enseñaba en la Facultad de Medicina. Y en la Casa de Amparo solo podían atender partos que las mujeres que iban a parir accedieran. Porque Sí. claro, ahí... Sí, que no fueran secretas. Exactamente, Si eran secretas, pues no era posible que entrara nadie al parto que no fuera la matrona. Aquí existía una situación que es triste, pero era real, y es que en la Casa de Amparo había un torno que comunicaba con la Casa Cuna. Así es que las mujeres que parían y no querían criar a su hijo, pues la misma matrona metía al niño en el torno y lo pasaba a la Casa Cuna. La Casa Cuna no tenía solo ese ingreso, sino que la Casa Cuna además tenía otros dos tornos más. Un torno que daba al portal de la Casa de Amparo, en el que se podían depositar niños desde la calle sin ser vistos, y otro torno que daba directamente a la calle, en el que se podían depositar niños aunque te vieran. Y bueno, en la época esta en la que os estoy hablando, antes de la enseñanza de las matronas, pues generalmente se depositaban 1 o 2 niños al día en los tornos de la Casa de Amparo. Y allí fue a parar, entre otros, por la hija de Mariana Pineda, en el año 1829, la segunda hija de Mariana Pineda. He puesto aquí esta diapositiva que se llama Caminando entre dos mundos, para que veáis en la plataforma de Vico dónde estaba la facultad. Está en el recuadro amarillo, y luego pues lo que queda de lo que fue la Casa Cuna, que si vais por la calle Azacaya, pues veis allí que hay una calle que se llama Postigo de la Cuna, pues ahí es donde estuvo la Casa Cuna. Ahora eso está todo reformado, pero la Casa Cuna hacía esquina con la Casa de Amparo, luego lo veréis, y el edificio de la Casa de Amparo pues corresponde ahora a un edificio moderno que es el número 78 y 80 de la calle Elvira. Tengo entendido, después de la lectura del libro, que los médicos de la época no conocían el aparato reproductor de la mujer, o escasamente. No se lo enseñaban y ellos no se preocuparon para nada de actualizar sus conocimientos. Y cuando escribían tratados, que hay un catedrático que se llamaba Arturo Perales, que escribió un libro de texto, pues yo, claro, lo busqué y dije, oye, ya encontrar a alguien que cuente un poco, pues resulta que se dedica a teorizar en contra del aborto y de la inviolabilidad de la vida, pero de obstetricia no, porque si él lo sabía, si no había estudiado eso. Bueno, pues, ¿qué cosa te puede a ti llamar más la atención para que nosotras podamos entender la realidad? Hay un dibujo, no sé si lo tienes seleccionado, donde se ve que sería de madera, ¿no? Ahora lo veo. Ah, muy bien. Creo. Vamos a ver, ahí tenéis la frecuencia de matrícula de reválida en el periodo estudiado. Veréis que dependiendo del periodo histórico venía más gente a matricularse o venía menos, porque también las comunicaciones, el gasto que representaba sentarse en Granada, más el gasto que representaba dejar generalmente a los hijos con las familias de donde procedían, porque casi todas tenían hijos, tenían hijas que se quedaban en los pueblos. Venían de Córdoba, en Montilla, venía mucha gente, de Montilla, de Lucena, pues la familia se quedaba allí y ellas venían, se alquilaban un piso por aquí, por la zona de San Agustín y eso, para poder estar viviendo, porque no se podía ir y venir de cualquier manera. Ahora ya es difícil, pues entonces mucho más.
Entonces, bueno, pues ahí en esa diapositiva veis que hay periodos en los que las matrículas eran escasas y luego cuando había cierta pujanza, pues se incrementaba el número de matrículas. Pero en fin, la media de matrículas por año era de 4. No admitían a más de 4, no les cabía. Y luego, bueno, había una cosa muy interesante y es que los expedientes no estaban preparados para admitir ni mujeres ni admitir matronas, y ahí veis cómo los primeros expedientes están corregidos sobre enseñanzas de practicantes, y el segundo, el expediente número 2, que es de 1860, que está totalmente improvisado, porque la facultad tenía un patrón para los hombres y para los practicantes, pero las matronas nada más lejos de sus intenciones. Y bueno, este es el dibujo, bueno, porque de alguna manera tenían que explicar, al menos, porque bueno, yo me pregunto, ahí también tenéis cómo reflejaban los exámenes, yo me pregunto los exámenes, vamos, había una especie de cartilla en la que, como cuando éramos pequeñas, algunas de las que tenemos cierta edad, pues te decían la N con la A más, la B con la ED, ¿no? Bueno, pues entonces había unas cartillas que estaban acreditadas, que en forma de como un catecismo o algo de ese estilo, pues decía, ¿qué tiene usted que hacer si el niño se ha muerto? Por ejemplo, pues lo primero, bautizarlo, ¿no? Eso es lo primero que había que hacer. Y había incluso aparatos diseñados para bautizar al niño, para meterle ya el agua dentro del útero, para bautizarlo cuando se sospechaba que el niño iba a morir. O sea, que era todo a base de improvisación. Entonces, estos señores que examinaban a estas mujeres, yo creo que es que se sabían de memoria la cartilla y ellas también. Y entonces, pues le preguntaban y ellas respondían. Eran pocas las que no aprobaron, hubo alguna que no aprobó, pero en fin, en general era rudimentaria la conceptualización. O sea, que ellas sabían probablemente más que lo que a ellos les hizo. Pero en fin, hay esta figura que está basada en un modelo anatómico que está en la Real Academia de Medicina. Es una obra que hizo un escultor anatómico que se llamaba Zofío, que era del Hospital Militar de Madrid. Y entonces esta era la manera en la que presentaban a la mujer para que se la explorara y luego levantaban un delantal de cuero que tenía para que realmente se viera lo que estaba pasando. O sea, que se hacía, había otros modelos anatómicos de un escultor parisino que se llamaba Basset Ramón, que también eran muy buenos, pero los que había en la Facultad de Medicina eran estos. O sea, que eran moldes sobre los que se hacía la práctica. ¿Sigue? Sí, bueno, luego aquí pues hay una cosa también, un hito muy importante, porque creo que fue el mejor momento en el que las matronas fueron enseñadas, que además este señor pues se responsabilizó. Este señor que se llamaba, vamos, un señor de almeriense que viene y se titula por la Universidad de Granada y lo contratan como cirujano de la Casa de Amparo. Se llamaba Pedro Rubio y este señor pues tiene una visión un poco más moderna de lo que es enseñar a obstetricia. Él está basado en conceptos que se llamaban la teoría anatomopatológica de Lenné, no tiene que, vamos, una cosa médica, pero en el año 1888 fue capaz de presentar un programa de obstetricia que dice enfermedades propias de la mujer y de los niños, que es el único programa de obstetricia que yo he conseguido localizar en la Facultad de Medicina de Granada en la época estudiada. Es un programa que comprende 126 lecciones y es el único que, aunque se basa en criterios anatomopatológicos, pero es una descripción razonable y responsable de las enfermedades, vamos, de los problemas obstétricos y de las enfermedades ginecológicas y de los niños. Porque también los niños, en fin, se morían. Entonces, en 126 lecciones, pues trata de ilustrar.
Este señor formó a muchas alumnas de matrona, creo que fue muy estimado, lo que pasa es que murió pronto, murió joven. Y entonces, pues cuando las cosas ya podrían haber despegado de una manera razonable, pues volvieron otra vez a hundirse en la miseria. Se hunden en la miseria por una razón, y es que los Godoy, que eran capitostes de la Facultad de Medicina y del Ayuntamiento y de la Diputación y tal, pues eran unos ineptos. No tenían ni idea de lo que se traían entre manos. Y ellos eran uno de los que más dominaban el tema, ya al final de... Uno se murió, pero el otro estuvo hasta el año 1914 en la Facultad de Medicina de Granada. Sin problemas, ¿no? Sin problemas o con muchos problemas, porque cuando llegó Alejandro Otero a la Facultad de Medicina, vino cuando se jubiló el Diego Godoy, vino Otero, y entonces resulta de que se encontró que no había ni camas de parto, que no había ni aparatos para explorar a las mujeres, o sea que no había nada. El Otero se agarró un mosqueo increíble porque tuvo que comprarlo todo, no tenía nada, era catedrático de ginecología, pero vamos, podía haber sido cualquier cosa. Ya, pues también porque era un hombre con otra formación por haber estado en el extranjero. Otero había tenido dos ventajas muy importantes. La primera, que había sido discípulo de un auténtico catedrático de ginecología, que era Manuel Varela Radío, que ese no era un cualquiera, sino que era un profesional formado. Y Otero, pues, ayudado por la visión que era de Santiago de Compostela, de esta visión, pues este hombre lo mandó a Alemania también para que se formara en la escuela alemana, que era donde se estaban haciendo los grandes descubrimientos para mejorar la atención al parto. Bien, pues lo que tú más nos quieras contar, Enriqueta, tenemos 10 minutos. Bueno, yo os cuento que veáis que la mayoría de las aspirantes a obtener el título de matrona estaban casadas, ahí lo veis en el gráfico. También veis, pues bueno, la edad y tal que tenían, que hubo algunas que tenían hasta 57 años. La de 57 años, pues, esta es un caso muy curioso, porque era madre de un médico, que además el médico murió joven, y además es que era de Loja, y además, pues, ella creo que nunca llegó a ejercer la profesión después de titularse, porque claro, no me queda casi ninguna duda de que antes la había ejercido. Sin título, claro. Y bueno, pues nada, que hay 112 expedientes que tenían que estudiar de manera oficial. Cuando la enseñanza libre estaba legalizada, algunas se presentaban por enseñanza libre, que estaban casadas, que tenían, ya lo dije antes, 34 años, y que, bueno, los costes económicos pues eran unos costes extraordinariamente elevados, porque al final, después de todo, llegaban a alcanzar las 800 pesetas. 800 pesetas en aquel tiempo, que eso era una fortuna. Pero pudieron al final poner en las puertas de sus casas la placa de profesoras. 800 pesetas eran de parto. Hasta que tenían el título. Muchas terminaron sus carreras, pero no tuvieron dinero para pagarse los títulos. Porque eso era una cosa muy costosa. Y bueno, había, por ejemplo, hay una que le hacen un expediente de pobreza, era de Guadix, que le hacen un expediente de pobreza y tal, porque dice, digo, pero luego hay otra, que va y pide a la Facultad de Medicina, bueno, a la universidad, que le eximan del coste del título por lo mayor que es, y el rector dice, imposible. O sea que, en fin, que desde luego no... Facilidades ninguna. No fue fácil. Entonces, hubo algunas que, porque habían contraído matrimonio, sobre todo aquí en la capital granadina, con gente de cierto nivel económico, pues consiguieron formar en el año 1895 el primer colegio oficial de matrones. Porque ahora dice, bueno, el colegio de matronas en el año 1829, ese fue cuando ya se hizo una ley de colegio y tal, pero el primer colegio se fundó en el año 1895 y fue constituido, pues bueno, por una matrona que tenía cierto nivel, que bueno, no he hablado de una cosa pero interesante, apenas sabían leer y sabían las 4 reglas de sumar, restar y creo que algunas ni multiplicar. O
se tenían que examinar en la Escuela Normal de Maestros para que le dieran el examen de ingreso. Y entonces, gracias a eso, pues hemos podido ver que, en fin, que escribían 5 líneas al dictado, a veces yo creo que ni sabían lo que escribían, pero bueno, pobres míos. Y habitualmente lo que pasaba era que ellas siempre se habían considerado que de alguna manera sabían parto, pero solicitaron que oficialmente se les reconociera el título de profesora en parto, porque si las matronas eran profesoras porque pasaban por la universidad y había que reconocerse. Y en el año 1895 esta mujer que he comentado antes solicitó al rector de la universidad y al alcalde que les permitieran poner en las placas de entrada a sus casas que eran profesoras en parto. Y luego he puesto aquí un recorte de un periódico del Popular en el que veis que dice: doña Cristina Martín, profesora en parto, Realejo Alto 18. Esto es de los anuncios que ellas se hacían en la prensa. Porque además yo lo de profesora en parto lo he conocido. Había matronas que vivían camino por la acera, por la carrera del Darro. Ahí había una matrona famosa y tal que ponía, hasta no hace mucho, profesora en parto. Había profesoras en parto que vivían en la calle Nava. En fin, que eso ya luego se generalizó. Y por último, bueno, quería decir que la genealogía de las matronas en Granada se mantuvo durante mucho tiempo y que de la unión de 2 familias terminaron titulándose 7 matrones, entre hijas y hasta nietas. Entonces, bueno, pues el libro reconstruye las vidas personales y en algunos casos profesionales, dependiendo del caso, y deja la puerta abierta a que otras investigadoras y otros investigadores puedan ir a los pueblos, a eso. El otro día llamaron de Lopera, de un pueblo de la provincia de Jaén, porque querían estudiar las matronas de Lopera. Aquí hay matronas de Lopera. O sea que este libro, la idea es también que no es un tratado completo, sino que es un apunte para que quien tenga la posibilidad o el deseo de profundizar en las obras que estas mujeres posteriormente pudieron hacer, lo hagan. Para reconstruir sus vidas familiares, para mí ha sido de una incalculable ayuda recurrir a la página de los mormones, a Family Shares, porque ahí es donde he podido encontrar pues, los hijos, las familias, en fin. Eso es un trabajo de prestarle mucha atención, pero bueno, ha sido un trabajo muy satisfactorio. Y ahí tenéis, más o menos, pues hecha una reconstrucción de cómo era, según los libros antiguos de Granada, cómo era la casa de amparo y la casa cuna que estaba detrás, que tenía incluso corrales con gallinas, con cabras, y en fin, que no era lo que ahora veis así cuando vais por la calle Zacayas, que aquello era un espacio abierto. Así que muchas gracias por vuestra atención. Agradecerte la investigación y la presentación de hoy. A mí me queda una dudilla para luego, ¿no? Pero prefiero que la gente del público que quiera hacer algún comentario pueda hacerlo, si es que vosotros y vosotras tenéis la palabra. Fuera de Andalucía Oriental, ¿el resto de España la situación era la misma? Sí, pero mira, ¿sabes qué sucede? Que hay una... En España es que, lo siento mucho, no me lo toméis desde el punto de vista de eso, pero el centralismo ha existido siempre. Entonces, hay por ejemplo un libro que se llama Historia de las matronas en España, que yo lo busqué porque pensé, oh, esto me va a resolver a mí todas las dudas que cuando tú empiezas a hacer un trabajo de investigación te planteas, ¿no? Bueno, pues resulta de que el libro solo se refiere a Madrid. De Granada lo que dice está equivocado. No sabía lo que había en Granada. Yo siento porque conozco a la persona que lo ha escrito. Entonces, salvo Madrid, que sí que está bien estudiado, en
por esta persona, esta profesora, es una profesora de la Universidad de Alcalá, que yo conozco, el resto de las comunidades no he encontrado escrito así que te pueda guiar, hasta este momento nada. Entonces era más o menos la situación era igual. Según la ley tenía que ser igual. Lo que no te puedo decir es que hay universidades, aparte de la de Barcelona, en la que sí había profesionales cualificados en la enseñanza de la obstetricia, no te puedo decir si, por ejemplo, Santiago estuvo autorizado o no, no te lo puedo decir. Te puedo asegurar que Madrid sí. Y que Barcelona además tuvo profesionales importantes que formaron escuelas. Pero en el resto de las universidades no te lo puedo decir, no lo sé. Ahora, gracias Enriqueta por un tema que se desconoce bastante. Y de hecho, se desconoce que yo me he quedado, porque estamos diciendo que estas son las primeras mujeres que estudian en la universidad en España. Y cuando siempre se ha dicho que Concepción Arenal, en el año 41, del siglo XIX, se tuvo que vestir de hombre para entrar a la Facultad de Derecho, ¿no? Y que luego la primera licenciada en Derecho es de 1921, mujer, y que hay un médico en Cataluña de 1800... Dolors Aleu. No, estamos diciendo que en 1855 en la Universidad de Granada había mujeres estudiando. Mira, te voy a decir una cosa desde el punto de vista práctico que yo creo que merece mucho la pena, que es muy pertinente, y es el hecho de que, por ejemplo, la Dolors Aleu, estas mujeres estudiaban en su casa. Sí. Y solo iban a examinarse. Y luego no le reconocían la posibilidad de practicar hasta dentro de muchos años. En el año 1872, que creo que es el año de Dolors Aleu. Hasta el año 1911, legalmente, las mujeres en la Universidad de Granada, ni en ninguna universidad del Estado, se pudieron matricular. Pero exactamente, es que esta es la ventana del tiempo. Aquí es donde tenemos que sí, que pisaron la universidad y que la pisaron con más o menos fortuna mucho tiempo atrás. Si no, no tendría interés el libro. De 2,5 a 3,5. Sí. No sé si hay más preguntas, yo sé que hay más. Si hay más preguntas por... No hay más preguntas que yo haya Sí, visto. sí, hay, Perdón. Ay. Ella. Sí. Yo también quiero hablar de lo que Yo quería irme a un tiempo mucho más reciente, pero en fin, no tanto, porque nosotros fuimos hermanos hasta la del medio, la sexta, todos nacían en casa. Y siempre iba doña Isabel. Yo de eso sí me acuerdo, porque yo soy la mayor. Y estábamos allí, los 3, 4 que habíamos, encogidos, la abuela o la tita de turno encargándose, y doña Isabel para arriba, pero yo creo que si la viera ahora la conocía, porque eso era muy impactante cuando tiene 5, 6, 7 años. Esas mujeres, ¿cómo se formaban? Claro, En esta época ya había, vamos a ver, en el año 1904 ya se reguló de una manera relativamente consistente la enseñanza de las matronas. Y ya, por ejemplo, cuando Otero daba clase, Otero no se ocupó de la enseñanza de las matronas. Se ocupaba con Claudio. Sí, pero eso después. Estoy hablando de antes, sí, que se ocupaba José María Casado Torreblanca. José María Casado Torreblanca era el profesor de las matronas. Y ya tenían una enseñanza reglada y también una asistencia reglada a las clínicas. Pues es que antes las clínicas no tenían parto, porque allí no quería ir a parir nadie porque se morían. Y luego, pues en fin, el tema de la matrona, bueno, yo por ejemplo, el libro está dedicado a las dos aficionadas que yo conocí. Yo buscaba a ver si pero no ha llegado. No, es que mira, por el tema de la protección de datos, sí, y otros menesteres, el siglo XX se ha quedado para otro trabajo. Pero yo, por ejemplo, este libro lo dedico a las dos matronas de los pueblos que yo conocí y a las dos aficionadas que yo conocí. Y además, esto es una anécdota, pero la voy a contar. Un día llego a un acto académico, una historia, y me encuentro a una chica joven. Me dice, ay, doctora Barranco, cuánto me alegro de verla y tal. Yo no la conocía.
Digo, ay, sí, ¿tú quién eres? Dice, yo soy la nieta de la Emilia, que era comadrona como usted. Y no, la Emilia aparece aquí, que era aficionada en mi pueblo. Pero en fin, para su nieta yo era igual que su abuela. Claro. Eso te da una idea de lo importante Sí, claro. que la Emilia había sido en el pueblo. Sí, yo iba un poco en la línea de lo que ha dicho la compañera. Yo creo que las mujeres que estamos por aquí y por las edades que tenemos, creo que hemos nacido todas en nuestra casa, Seguro. con una matrona. Seguro. La mía, no recuerdo el nombre, pero mi madre siempre decía, ya mira, que naciste con doña no sé cuánto, que se ve que era buena o importante. Y eso quiere decir, pasado ya un siglo, o más de un siglo, esto del parto y de las mujeres y los niños muriendo en los partos, era cosa así, como sin importancia, ¿no? Una cosa así, se me pone hasta la carne de gallina. Entonces, este libro tuyo, Enriqueta, viene a poner, ¿no? Ese apretón de decir, mirar como las mujeres, y antes, toda la historia que ha pasado de mujeres tratadas por otras mujeres, porque hacer cosas de mujeres, cualquier mujer podía servir para traerte el niño al mundo, ¿no? Entonces, no sé, ha sido estupendo y yo te felicito ese gran esfuerzo que has hecho por esa cosa de los archivos, aparte del sufrimiento que también se pasa, ¿no? Cuando estás viendo lo que ocurre, esos doctores sin tener ni idea, que todavía... Eso es lo más triste. Que todavía podríamos hacer. Eso es lo más triste. Muchos años que he vivido, a nosotros. Porque los permisos de marido, yo me vine de Alemania en el 74 y me tuvieron que autorizar. Después de que había estado un pila de tiempo allí, no me lo podía creer y me tuvo y me decía, mira, a mí se me había olvidado, ya no se acordaba, para todo. Abrir una cuenta bancaria también. Sí. Pues eso ya venido con el franquismo. Sí, no. Yo tengo un par de preguntillas. En primer lugar, emocionante. La exposición, la presentación, emocionante. La primera pregunta tiene que ver con dónde está esta información, dónde están los archivos. ¿El archivo de la universidad que contiene esta información? Bueno, el archivo de la universidad tiene los expedientes, vamos a ver, ahora mismo están todos los expedientes académicos ordenados y encontrables. Cuando yo empecé a trabajar esto, no era así, porque había habido una confusión en la catalogación y muchas de estas aparecían en la escuela de magisterio, porque como ellas lo primero que tenían que hacer era matricularse en magisterio para pagar el ingreso y ser aceptadas, pues estaban matriculadas en magisterio. Ahora mismo estos expedientes están todos consultables en el archivo de la Universidad de Granada. Y luego había una parte, que era una parte un poco el tema de los títulos, una cosa un poco complicada, porque hay registros de títulos, pero son incompletos y tal, y entonces tuve que ir a buscarlos al Archivo General de la Administración Alcalá de Henares. Y la segunda pregunta tiene que ver, no sé si hay manera de saber esto, pero uno se imagina dando clase a unas mujeres que saben más que uno. Entonces, no queda reflejado el que en algún momento en esas clases las matronas aficionadas adquirieran un cierto protagonismo docente, ¿no? No aparece por ningún lado porque eran meros números. Eran meros números. Tú ten en cuenta que unas veces les daban clase en la casa de amparo, porque los médicos los cirujanos de la casa de amparo fueron autorizados para enseñarla. Otras veces le daban unos cerriles catedráticos, con perdón, de la Facultad de Medicina, que no tenían ni idea, ¿entiendes?
Y yo me la imagino a ella saliendo de la aula, después de haber invertido tiempo, dinero y recursos de otro tipo, riéndose de ellos a carcajadas. Adiós. Sí. Sí, no, pero como José Manuel ya ha hecho una pregunta, tú, Bueno. y ahora le paso la palabra. Yo agradezco muchísimo esta charla y el estar aquí disfrutando porque me está haciendo revivir mi infancia. Ya comenté antes que soy nieta e hija y sobrina de matronas. He hablado del árbol genealógico, efectivamente. Mi abuela era matrona, se tituló aquí en Granada, claro, aunque vivía en Almería, pero tenía que venir aquí. Tenía que venir aquí, entonces se tituló en el 17. No, en el 17 fue practicante y unos años después se tituló como matrona. Con Alejandro Otero. Sí, efectivamente. Y ahora voy a comenzar a hacer una cosa relacionada. No con Alejandro Otero, pero con eso. ¿Puedes alzar un poquito más la voz? Sí. Entonces, pues sus hijas, ella tuvo 2 hijos, 2 hijas. Sus hijas fueron las 2 practicantes. Bueno, mi madre fue practicante, pero no ejerció. Fueron las 2 practicantes y matronas, porque eran cosas que iban asociadas. De alguna manera, o sea, se metían en el ambiente y entonces cogían las 2 titulaciones. ¿Y por qué? Pues generalmente porque parecía que había más acceso al mundo laboral como practicante que como matrona. ¿Qué pasaba con las matronas? Pues que había muchísimo intrusismo. Entonces yo sí recuerdo... La aficionada. Recuerdo desde pequeña la lucha, porque mi padre era practicante, la lucha que tenían contra el intrusismo, porque es que era mayoritario. Si tuvieras, perdona que te diga, los nombres que tienen las intrusas, es que pasa que eso no forma parte de esto. Si vieran los nombres que les tenían las matronas puestas a las intrusas de Granada, además las tenían localizadas con nombre, apellido y apodo. La fulanica de las no sé cuántos, que vive en la Plaza Larga, la perenganita de los no sé qué, que vive, porque en Granada capital había, yo no sé Almería, pero en Granada capital había mucho intrusismo, porque había un nivel económico muy bajo. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, cuando Otero iba a atender domicilios, algunos partos, un parto de trillizos y tal, luego les dejaba dinero debajo de la almohada, porque no sabía cómo iban a poder ganarse la vida con 3 niños recién nacidos trillizos encima, ¿no? Entonces, había muchas intrusas, porque el parto valía 2,5 pesetas. Un parto normal valía 2,5 pesetas. Pero es que ten en cuenta que el sueldo de esa época era de 3 pesetas o 4 pesetas. Entonces, si ganaban 4 pesetas y le pagaban a la comadrona, las intrusas en general trabajaban poniendo la mano. ¿Entiendes? Las intrusas, aficionadas que yo les llamo, porque lo de intrusas es que me suena como... ¿Cómo se llamaba? Comadrona. Comadrona de los pueblos. Comadrona, ¿no? No, comadrona No. era la profesional. En mi pueblo eran las aficionadas. Pero en fin, da igual, existían. Y además no solo existían, sino que yo las conocía. Y que yo, por no dejar que hiciera una intrusa, un parto, cuando era residente de primer año, me parió la parturienta en el coche. Un mini. Es que entonces fueron, mi abuela fue presidenta del colegio de matronas. Después lo fue también mi madre. Y entonces una de las cosas que tenía la guerra totalmente declarada a este intrusismo. Después, ya por razones políticas, mis padres acabaron por la Alpujarra y ahí es que morían las mujeres, es que no había ayuda. Entonces, pues allí mi abuela y mi madre se intentaron poner un poco de orden en aquello. Tuvieron la suerte de que un discípulo de Alejandro Otero, todo el mundo sabe la ideología
ideología de carpintero. Pues su discípulo tenía la misma ideología. Acabó al carpintero en México y este acabó en Alpujarra también, y coincidió con mis padres. Y montaron un hospital en 03 para poder hacer los partos de manera, vamos, con las mínimas condiciones sanitarias. Entonces aquello era una cosa muy difícil de llevar en el pueblo porque las curanderas, todo el mundo tenía su manera de solucionar esta cuestión. Tradicionalmente. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que le hicieron la guerra también en el pueblo al hospital. Y cobraban o no cobraban, porque además en aquella época era preferible, cuando ellos acabaron por ahí, era preferible que le dieran alimentos a que le dieran dinero, porque era lo que faltaba. Pero mira, te voy a hacer una... Vamos, digo, dando esto porque es que como toda esa vivencia la he tenido desde pequeña. Te voy a hacer una puntualización. Yo te voy a hacer la puntualización, y ahora te doy la palabra, de un pueblo que yo vivía de la Andalucía profunda cuando era niña, y que había el dicho de que cuando el médico pasaba por la puerta a atender a la parturienta, ese día tocaban las campanas a muerto. Porque no estaban formados, que os lo he comentado, no te estoy hablando de la época ya del siglo XX, te estoy hablando de la época esta. No estaban formados, que lo sé porque es que ni siquiera les enseñaban nada. Y cuando llamaba a la comadrona aficionada, a la partera aficionada, al médico, era porque se había complicado la situación. Y entonces, en lugar de resolverla de una manera fácil, la resolvían de la manera más terrible posible, y yo eso lo he vivido, morir la madre y morir los niños. Y yo, por ejemplo, yo creo que me dediqué a esto porque las vecinas de mi casa de frente, nada más que tenían niños muertos. ¿Entendés? O sea, que es que era como... el siglo XX todavía arrastraba carencias del siglo XIX. Y entonces, pues con eso, pues nos encontrábamos... Yo he vivido... Yo creo que soy obstetra por todo eso que viví. José Manuel. Pues mira, ya dos cosas que me han llamado la atención. Da la impresión de que la obstetricia y la ginecología no se estudiaba en las facultades de medicina. Sí, en el siglo XIX. Sin embargo, ha hablado de que este señor Otero lo mandaban a Alemania, porque sí, al principio del siglo XX. Sí. Vale. En el año 1911. Vale, entonces, ¿cuál es, ya mi pregunta es, cuando en 1855 se empieza aquí con la enseñanza, ¿qué situación tiene el resto del continente? Pongamos los países como Francia, Alemania o Gran Bretaña. Ya te he dicho que en Francia... Si lo has podido consultar. Yo, en otros momentos, no para este libro, pero por otra... ¿Cómo estaba esa situación? Pues mira, en Inglaterra, ya por ejemplo, estaba lo que se llamaba el parto a la reina. El parto a la reina es que se le daba a la mujer cloroformo para que parieran sin dolor. Porque ese método lo habían usado para atender al parto de la reina Victoria. ¿Entiendes? Entonces, ahí está el parto a la reina. En Francia había ya una escuela de matronas en París, en el Hospital de la Pitié, que aparece reflejado en la Gaceta de Madrid y que cuenta que hay que formar a las mujeres para que atiendan los partos bien y no de cualquier manera. Y entonces ahí ya se introduce, tú ten en cuenta que las medidas de atención al parto y de esto, cuando se descubrió que había que lavarse las manos y que había que eso, pues eso fue al final del 19, en el año 1800 y algo. Entonces, aquí lo que pasaba es que había una enorme resistencia por parte de la clase médica a adoptar esas medidas. Ten en cuenta, por ejemplo, y hay una foto que así lo demuestra, que operaban fumando, sí, entre otras cosas. Y luego, pues en Alemania había estaba muy regulada la situación, porque ya en Berlín había una escuela de grandes maestros, capitaneada por un señor que se llama el profesor Ernest Buhn,
que ya ellos ya habían estudiado el parto desde un punto de vista científico. Y eso aquí no se transmitió hasta avanzado hasta la segunda mitad del siglo XX, que fue cuando ya, bueno, oye, que esto lo están diciendo que esto hay que hacerlo así. O sea, que Granada, si Otero no viene aquí, hubiera seguido muriendo mucha gente de parto. Maribel tenía... Sí, yo es que Y Raquel, y ya se lo parece a me he olvidado hacer una pregunta a Enriqueta de algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención, y es lo que costaba matricularse en 800 pesetas. Todo, no, sumando todos los gastos Sí. del tipo, de todas las pesetas que pagaban por cada documento que tenían que legalizar, legitimar, porque ten en cuenta una cosa, la partida y los documentos tenían que estar legalizados y legitimados por notario, si venían de una provincia diferente a Granada. Pero a lo que voy, Enriqueta, es que estas matronas que se matriculaban en la universidad tenían que ser de una clase, de una burguesía potente. No lo eran, que está lo que ella al principio ha comentado, de que es que hay una que ni siquiera el marido sabía leer ni escribir. Pero ella, aunque fuera mucho. burguesa, tampoco me sorprendería que no supieran. Muchos artesanos entre los maridos, Hay artesanía, sí. zapateros, eso me ha llamado a mí la atención. Es que esos sobre campos todo artesanos. económicos son curiosos. Yo supongo que aparte de eso, de que en fin, bueno, que era gente de cierto nivel, pero por los expedientes no se puede nunca asegurar ni negar nada, porque eso es un dato escrito y no. Pero en fin, luego viendo cómo se casaban, porque también tenían que aportar certificado de matrimonio. Entonces, viendo, por ejemplo, la descripción de las ceremonias que hacían los curas, pues había, por ejemplo, la ceremonia que decía, vino fulanito, hijo que se quería casar con perenganita, y estaba presente fulanito, perenganito y sultanito, y se dieron el sí quiero, yo lo ratifico y ala. Y luego pues había otros que se casaban aquí en Granada en el Sagrario, que hay bodas en el Sagrario, que eran, por ejemplo, guardias civiles, había algunos maridos que eran guardias civiles y que se casaban en el Sagrario porque eran de apellidos de cierto renombre, de por aquí y tal. O sea que no había una homogeneidad en la muestra. Había de todo, que entre 112 hay mucha diversidad. Pero luego yo te insisto que yo creo que parte de lo que costaba lo pagaban esas con lo que traían de atrás, con su trapicheo como intrusa o como oficial. Raquel, y ya si os parece cerramos. Bueno, gracias por tu ponencia. Como mujeres realmente yo, bueno, estoy un poco al lado de las aficionadas en cuanto a ello. Realmente nos han agredido, ¿no?, desde toda la historia para no poder avanzar y para ocultarnos. Y este es un tema tan fuerte, ¿no?, tan delicado, porque nacen de nosotras, ¿no? Entonces, toda nuestra sororidad, ¿no?, entre mujeres, pues para ayudarnos a parir, ¿no? Y ya está, nada más que eso. Yo te digo que cuando el libro lo pensé, pues da igual, te voy a leer la dedicatoria para que tú veas la idea que yo tenía de lo que esto representaba. Digo, dedicado especialmente, bueno, a uno del archivo que se jubilaba. Digo, dedicado in memoria a Emilia la Canasta, la partera aficionada que con sus manos ayudó a miles de mujeres que confiaron en ella. A la matrona titulada Ángeles Palomino, por haber salvado la vida de más niños y madres que el médico cirujano del pueblo. A Francisca de Guindos y a Isabel Sierra, y a todas las parteras y matronas que en los años difíciles atendieron a las mujeres del medio rural, y también merecen ser recordadas. Merecen una mención particular mis nietos, Pedro y Daniel, sin cuya colaboración este texto se hubiera publicado un año antes.